primer lugar, buenas tardes o buenos días para vosotras. Es un poco extraño, quizás, el juntarnos en meditación desde sitios tan distantes. Espero que podáis verme bien. Si no, en todo caso, si algo os perdéis, la charla la tendréis grabada posteriormente. Y claro, es que todos nosotros somos una sangha universal, todos los seres humanos. Algunos son conscientes, otros no. Y de lo que se trata es de unirnos en el momento esencial, en el silencio. Seamos pocos, seamos muchos, se trata fundamentalmente de estar aquí. Y vamos a intentar profundizar en lo que es esta transición, desde el sazen al zen, porque posiblemente a alguno le podría extrañar que en esa introducción al zazen todo es simplemente pues elementos prácticos, concretos de cómo hacer la meditación en silencio. Pero los que lleváis ya un poco de tiempo practicando, habéis aprendido a valorar lo que es la sentada, lo que es el zen sentado. Decía Dogen que zen sentado es la práctica del despertar. No es una práctica para llevarnos a estar más despiertos o alguna meta especial, esotérica o de otro tipo. Es en sí mismo la práctica del ser despierto. ¿Por qué decía esto? Intento, queridos y queridas, que esta charla sea sencilla, sea captada desde el corazón y resuene dentro de vosotros si practicáis el silencio. La práctica del silencio rompe los parámetros de referencia con los cuales vivimos. En primer lugar, por la quietud. En nuestra vida nos justificamos por la acción, por la apariencia, por la función, por el rol. En el silencio vamos apagando todo eso. Aquietamos nuestro cuerpo, muchas veces lo he dicho. Parece entonces que la mente está muy revuelta, pero con el tiempo también aquietamos nuestra mente, nuestras emociones, las sensaciones, no de que no existan, sino de que no las prestamos. Y entramos en ese proceso de despojamiento en el silencio, esa simbología profunda de ser vibrante en el presente. Vivimos cada instante del presente y estamos aquí. Los maestros dicen, y lo habréis experimentado quizás en algún momento, que la práctica del silencio en sí misma, sobre todo al principio, de pronto es un salto tan diferente que en algunos momentos produce un intenso gozo. En otros momentos vemos con transparencia, con lucidez la existencia.
pero también puede producirnos confusión, porque rompemos con el control de nuestra existencia y aceptamos que la vida se haga. La vida se haga sin que haya alguien que la haga. Eso es lo que hacemos en el silencio, momento a momento. Ser vida en este momento concreto, sin necesidad de que la expresión concreta de las mil y una cosas justifiquen la vida. Hace falta un coraje especial para entrar a la práctica del zazen, porque implica, básicamente, querida amiga, querido amigo, implica básicamente que aceptamos ser, sin ser para, sin ser en función de. Y esto es un proceso que en muchas ocasiones nos confunde, porque casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es en función de para. En esta práctica del silencio estamos nunca solos, pero también nos vemos solos. Entramos como ermitaño en el fondo de la montaña. Y en ella estamos rodeados del universo. Somos universo. Y al tiempo, hay una ruptura de ese personaje que quiere mantenerse y que perdemos en el silencio. Por eso ese proceso de soledad que se desparrama. He dicho, la práctica del silencio es en primer lugar la pérdida del control. Entramos por un camino menos transitado, en el que el discurso de justificación del yo se apaga. El discurso de justificación del yo es que quiero, que deseo, que controlo, que espero, que planifico. Todo eso que forma parte de nuestro esquema vital se apaga, se enlentece y perdemos referencia. Por eso es una práctica tan sencilla y tan simple, pero al mismo tiempo tan dura, porque pone en tela de juicio, en compromiso, nuestra existencia. Entonces salimos de la práctica del Zen sentado, nos levantamos, hacemos gaso y empezamos nuestra actividad. Y ahí es donde surge para muchos un problema serio. ¿Cómo transitar desde la práctica del silencio a la vida cotidiana? Claro, porque en la vida cotidiana jugamos lo que se llama el mundo de las apariencias. Jugamos saltando de personajes, actuando. Somos el amigo o el adversario, el profesional o el amante, el padre o el hijo, la madre o la hija.
y al mismo tiempo todo eso lo tiñimos, lo metemos con quiero, deseo, consigo, que María Corby llama el mundo de la depredación, un mundo de competencia en el cual buscamos la satisfacción de nuestros deseos y necesidades. Todo este mundo necesita un yo, necesita un personaje que actúe en la vida y que se separe a sí mismo del otro y de lo otro. Y ahí es donde está la contradicción entre una práctica que simplifica la existencia, vaciándola, despojándola de toda vestimenta, y la actividad continua en la cual nos pulsionamos en nuestros destinos, en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestras expectativas, pequeñas o grandes, las pulsiones de nuestro cuerpo, las pulsiones de nuestro espíritu. Es como si estuviéramos desterrados en el mundo del ruido y quizás sentimos en medio de ese mundo de ruido una nostalgia, una añoranza por ese mundo de silencio en el que no hace falta nada de ello, no hace falta controlar, esperar, desear, sino simplemente vivir este momento profundamente. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir la vida? Perdona un momento. Cotidiana desde el silencio. ¿Cómo aprender a vivir sin control? Sin expectativas personales, sin el personaje. Porque si la práctica del ser despierto es la práctica del silencio, nuestra vida cotidiana debiera tener esa transparencia, debiera ser así. Lo habitual es entrar y salir de ese yo al silencio. Lo que hacemos muy a menudo es estar ahí y salir de ahí, como si el momento de silencio fuera la expresión particular de una práctica, de un ejercicio en el que pues tenemos también una finalidad y luego la vida real sea lo que hacemos en cada momento, y siendo eso como algo extraño, algo diferente, al cual le ponemos justificaciones también. Calmar la existencia, la búsqueda de un yo esencial, un yo más auténtico, más completo, más desarrollado. Todo esto genera o puede generar una metafísica. Perdonad un momento. Intentar apagar todos los ruidos que nos incordian. Una metafísica. La metafísica del Zen, que convierte el Zen en un camino pseudo-religioso, volviendo otra vez a la justificación, a resituar, a domar esa radicalidad del silencio con un espacio
en el cual, pues sí, tiene un fin, que es calmar nuestra mente, tranquilizar, controlar nuestra capacidad de dirección mental, desarrollar una armonía emocional. Le ponemos una serie de fines, pero no nos atrevemos a poner en tela de juicio el personaje. Eso lleva a dos posibles tendencias nocivas: vivir enajenado desde el personaje, desde la práctica de la depredación, que es lo que hacemos habitualmente, y utilizar esta práctica solamente a ratitos para tranquilizarnos, o lo contrario, debido a la experiencia de este zazen radical, la tendencia a negar el valor de la vida cotidiana y a refugiarnos en el silencio. En medio del silencio transferido a nuestra cotidianidad, miramos sorprendido el devenir del presente. Si realmente el silencio trasciende cuando te levantas del zazen en la actividad que realizas, verás con sorpresa la tonalidad del presente, porque te comprometerás más profundamente con el presente. Reducirás tus quereres y saberes, reducirás tus expectativas y tenderás al silencio, a mirar profundamente, a captar la vida en su profundidad. Mirarás también con benevolencia a los diferentes personajes que juegas. Los mirarás y te reirás también un poquito de las vanidades y de las apariencias que existen. Porque la práctica del silencio te lleva a abandonar el dualismo, como si existieran dos personajes, dos niveles de vida, en el cual en uno se es más real y en otro menos real, o en uno es más esencial y otro menos esencial, o en el fondo de uno está el fondo de otro. Abandonar eso y hacer unidad, o no dos, como diría el Shinjit Mei. Cuidado con esa tendencia a rechazar el mundo y a refugiarte en el silencio. Fue la fuente de la vida monástica y fue la fuente del rechazo del mundo en el medievo, basado en un planteamiento de negación que tenía una raíz religiosa, pero que ahora puede volverse como una neología que aparece de repente, de nuevo, y que nos hace sentir que como no existe nada estable, como no existe nada fijo, pues nos refugiamos en este no hacer, en este no ser, y rechazamos la vigencia de la vida. La impermanencia de las cosas y de los seres, el que nada es en sí mismo y nada se queda quieto, trasciende a todo lo que existe, y eso
es lo que observas. Trasciende también en tu vida. Trasciende quién crees que eres. Quiero decir, la impermanencia, lo que aparece y desaparece, lo que cambia continuamente, hace que no haya nada estable, nada seguro que puedas llamar lo que tú eres. No hay en ti nada fijo, nada que puedas ponerle la palabra yo. No hay una roca sólida en el fondo. La práctica del silencio te llevará a perder la identidad, a poner en tela de juicio la identidad de ti mismo, y a percibir al principio, y es una experiencia, que todo está mezclado y confuso, que no hay un sostén, no hay un lugar en el cual te puedes agarrar, y eso te puede agobiar, te puede angustiar. La crisis aparece cuando la permanencia de las cosas se tambalea y la existencia de un yo separado se pone en cuestión. A partir de este planteamiento, que es experiencial y que va percibiéndose en las cosas que existen, todo cambia. Y nosotros también. Y si te acuerdas o has oído o has visto la charla de los agregados, esto te resonará. De pronto te sientes, experimentas que eres manifestación cambiante, que no tiene un lugar concreto donde reposar la cabeza, que quiere decir que no tienes un lugar propio. Por eso esta crisis, ese tránsito del silencio a la vida cotidiana, con esta transparencia de pérdida de identidad, de crisis, hay que hacerlo paso a paso y hay que percibirlo como un adiestramiento que a veces dura años. Y una clave te doy en ese hacerlo paso a paso. Debes hacerlo desde el profundo amor a la existencia y en concreto a esta existencia que se manifiesta aquí, cuidando profundamente a eso que aparece, eso que está cuando se difumina el yo, eso que está y que no tiene fronteras y que se abre hacia todo lo que existe. De esta forma hay un planteamiento donde la práctica del silencio, del zen sentado, trasciende a la vida ordinaria, esto es al zen en actividad, y la práctica del zen en actividad trasciende a la práctica del silencio, generando una unidad, porque lo que hacemos en el silencio no es rechazar la vida, sino es vivirla con intensidad y estarnos en vivirla con intensidad. ¿Cuál es el adiestramiento del que te hablo? El adiestramiento es a ti, es la plena atención, pero no una plena atención como si observaras la vida, sino la plena atención desde tu integración en la vida misma, desde ser una, en un radical compromiso con la vida tal y como se expresa, saltando la existencia y renunciando al control. Ser uno en este presente, en la vida, mirando la vida con profundidad y comprometerse sin condiciones
difuminando el yo quiero, el yo soy, el yo sé, el yo espero, el yo deseo. Es lo que se llama ser contemplativo, pero contemplativo en acción. Y en este plena atención empezamos en la vida ordinaria a renunciar, a despojarnos de algunas cosas. Renunciamos a la posesión, al control sobre las cosas y los seres, al apropiamiento de las cosas y los seres como que son míos, como que son nuestros. Rompemos la barrera que separa lo mío y lo nuestro del resto. Y andamos ligeros de equipaje. Permitimos ser arrebatado, ser despojado, ser una parte más y al mismo tiempo el todo, porque todo lo que pasa está aquí. Renunciamos a poseer por la razón de que tenemos, aunque no sea más que como vislumbrando, la experiencia de que nada falta en este momento. Y como contrapartida, o sea, como antinomia, también renunciamos al rechazo de lo que no se quiere, de lo que no nos gusta, de lo que nos obliga a cambiar, al rechazo de lo diferente, del diferente, al rechazo de lo que no nos da placer, al rechazo de lo que no nos alaba, de lo que no nos hace triunfar. Por lo tanto, rechazo de la intolerancia, rechazo que en su término más amplio es el rechazo del odio y de la violencia. Es algo muy práctico, muy concreto. La educación de lo que se llama amor incondicional parte por rechazar al rechazo y abrir los brazos a las cosas que son diferentes. Por lo tanto, rechazo de la exclusión, de la xenofobia, del racismo, de las posiciones que llevan a la destrucción del hombre por el hombre. Y por fin, rechazo de todo dogmatismo, toda imposición de creencia, toda interpretación cerrada de la existencia para siempre. Rechazo a imponer nuestras interpretaciones o creencias o ideologías a los demás. Rechazo a que los postulados científicos que nos sitúan y que nos permiten interpretar el mundo no pueden cambiar. Aceptar no saber. Abrirse a la curiosidad por las cosas y los seres, pero desde la humildad de que las cosas y los seres son también un proceso continuo cambiante. Zen es el camino de la vida ordinaria. La mente ordinaria es el camino, diría el maestro. Practicado desde el compromiso radical con la existencia. Llevemos, pues, el silencio a la vida y la vida al silencio en estos esquemas. Bien. Me avisa la página web de que hay una conexión inestable, por lo tanto, desgraciadamente tengo que cortar la transmisión en este momento. Os pido que realicéis otras 2 sentadas allí donde estéis y continuamos nuestra práctica. Espero que la próxima vez que conectemos en directo todo funcione mejor. Que estéis bien, paz y bien.
tendréis la charla subida